la Biblia, como siempre, los días martes en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 4, la palabra del Señor en el capítulo 4, donde Pedro habían sido detenidos, el Sanedrín comienza a interrogarlos y los querían apresar. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Bien, vamos a leer la Biblia desde el libro de Hechos 4, del 13 al 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Ligeramente. Ya está. Dice, pero entonces, versículo 13, 4:13, pero entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La sanidad que está mencionándose aquí es la sanidad del capítulo 3, del cojo que era puesto en la puerta de la Hermosa para que pidiera limosna, y Pedro y Juan subiendo a la hora de la oración, mirándole fijamente, le ministraron la palabra del Señor, la oración en el nombre de Jesús, y el cojo sanó totalmente, quedó sano. Un milagro evidente que había tenido una repercusión a nivel de ciudades. Y como en ese día habían convertido 3,000 personas, imagínense, solo los 3,000 enterándose, y las muchas personas que no habían se convertido o no habrían estado allí, sin embargo ellos se enteraron después. Entonces fue una gran conmoción, porque el hombre en quien se había hecho el milagro, dice la Biblia, tenía más de 40 años, era un hombre adulto, no era un niño, no era una persona muy joven, como que no habría sido muy conocido por los demás. Entonces ese es el antecedente y el cuadro que hasta el momento la gente está todavía impactada. Cuando los miembros del Sanedrín vieron en esta ocasión ya tomados presos Pedro y Juan, y cuando los miembros del Sanedrín vieron el coraje de Pedro y de Juan, y ellos se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres que no tenían una educación formal, especial, no eran profesionales, sino que era gente corriente. Entonces se admiraron, quedaron totalmente admirados y los reconocieron como seguidores de Jesús.
Ellos estaban prácticamente alternando, discutiendo a esa misma altura de los doctores de la ley, y eso lo que a ellos les llamaba la atención. La fuerza de la evidencia que no podían negar aunque no la reconocieran. Como también estaban viendo al que había sido sanado. Y aquí está la fuerza de la evidencia. Las palabras pueden ser exageradas. En la misma dicción puede ser muy subjetiva. La expresión puede ser muy, pero muy subjetiva. Pero la evidencia estaba allí. Así que esto no era una expresión solamente, sino que ellos estaban mostrando al cojo que había sido sanado, que estaba ahí de pie con ellos. Mire, el cojo, una vez que quedó sano, entró al templo que nunca entraba, entró alabando a Dios, saltando de alegría. Nunca había caminado, y ahora que está sano, tenía ganas no solamente de caminar, sino de correr y saltar. Pero algo tremendo, extraordinario con este cojito, que después de su sanidad quedó tan impactado. Ya habían pasado días y él seguía con los discípulos, no se apartaba. Así que a ellos no se les ocurría nada que pudieran decir en contra de ellos. ¿Qué podían decir? Falsedad, herejía. No podían, no tenían argumento, porque la evidencia de la sanidad, del milagro, era más fuerte que cualquier expresión hablada, ¿no? Entonces dieron orden que salieran Pedro y Juan y esperaran afuera. Vamos a hablar, pero que no estén ellos. Y se pusieron a discutir la situación en privado. Como quien diciendo, lo que vamos a hablar, no quiero que ellos se enteren, que no sepan de qué se trata. Ellos decían, ¿qué podemos hacer con estos? No sabían qué hacer. Estaban, como dicen, maniatados de pies y manos. Hubieran querido tomar otro tipo de decisiones, pero no podían. Porque decía ellos mismos, no se puede negar que se ha manifestado el poder de Dios por medio de ellos. No lo podemos negar. Y toda Jerusalén se ha enterado. O sea, es un hecho que conmocionó verdaderamente. Yo creo que los milagros de Dios, cuando son auténticos, sean milagros en el corazón de la persona por el cambio, por ejemplo, un borrachito, ¿no? O un ladroncito, o una persona que tiene adicciones y de repente cambia, entonces es una evidencia que la gente no puede exagerar, ni mentir, ni acallar, ni olvidar. Así que ellos dijeron, lo mejor que podemos hacer para impedir que esto se siga extendiendo entre la gente. ¿Qué es lo que está pretendiendo el Sanedrín, los fariseos y saduceos? ¿Qué es lo que están pretendiendo? Que el evangelio de Cristo no siga predicando, que no se siga extendiendo las enseñanzas de Jesús, que la gente no responda al llamamiento después de la predicación de los apóstoles. Ellos lo que quieren es acallar, que todo termine ahí. Y advertirle, dice, vamos a advertirle que se atenga a las consecuencias, que se atenga a las consecuencias. Si no están dispuestos a dejar de hablar acerca de este nombre de Jesús, vamos a intimarlos o a intimidarlos, vamos a amenazarlos, vamos a presionarlos, asustándolos tal vez, como son gente sencilla, al ver autoridades de esta categoría, con estas
capacidades de decisiones, entonces de repente se pueden intimidar, ¿no? Es lo que ellos pretendieron y por eso los hicieron salir para ellos comentar y llegar tal vez a un acuerdo que pueda darle cierto respiro, que puedan detenerlo de una u otra forma. Así que lo que ellos llegaron a la conclusión, prohibirles de enseñar el Evangelio, prohibirles de predicar el Evangelio. Esa es una de las características del diablo, enmudecer a la gente, enmudecerla, que no hable, porque mientras se predique, se testifique, sea el mensaje muy retórico, sea el mensaje muy profundo, sea el mensaje muy elaborado, eso no tiene nada que ver. Lo importante es cuando hay una persona que pueda decir, como decía este hombre sano, que Cristo lo había sanado, ¿no? Así que los llamaron otra vez y les prohibieron terminantemente que hablaran o enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Y yo creo que frente a esta amenaza, Pedro y Juan podrían haberse amilanado, podrían haberse asustado, ¿no? Dado que eran gente humilde. Pero por el contrario, Pedro y Juan les contestaron: juzgad vosotros mismos si está bien delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Él. Una respuesta llena de sabiduría. Jesús había dicho que la obra del Espíritu Santo sería guiarnos, que la obra del Espíritu Santo sería poner palabras en la boca cuando se requiera de un testimonio, que no tenían ellos que pensar qué vamos a decir. Si el Espíritu Santo verdaderamente está en el corazón y en la mente de las personas, entonces la sabiduría va a fluir automáticamente. El secreto no está en que seamos muy valientes, el secreto no está en que seamos muy preparados, el secreto no está en que seamos muy piadosos, el secreto está en que estemos en las manos de la tercera persona de la Trinidad, como instrumentos dispuestos a obedecer al Dios antes que a los hombres. Así que, en cuanto a nosotros, dijeron ambos apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. ¿Recuerdan cuando Pedro, en el patio de Anás, esperaba mientras juzgaban a Jesús y se avergonzó por el peligro inminente que había sobre él y negó 3 veces al Señor? Ahí él no podía hablar de Jesús, pero habían pasado apenas 40 días y ya estaba viviéndose el inicio de la iglesia primitiva. Ahora Pedro ya no podía dejar de hablar. Primero no podía hablar, ahora no podía dejar de hablar. Así que los del Sanedrín entonces les dijeron que se estuvieran a las consecuencias si no les obedecían. Ustedes están amenazados, están advertidos. Si van a seguir predicando, nosotros los vamos a seguir encarcelando, ¿no? Y luego los soltaron porque no podían hacer otra cosa. No encontraban forma para castigarlos, porque la gente estaba alabando a Dios por lo que había sucedido. Así que mientras Pedro y Juan están en el Sanedrín detenidos, la gente, la multitud por miles afuera, ¿qué hacía? No estaban reclamando que los suelten, ellos estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios. La fiesta espiritual había comenzado, el derramamiento del Espíritu se había dado y nada podía detenerlo. Nada podía detenerlo. La gente estaba impactada porque tenían una evidencia que no podían esconder. Así que el diablo, en medio de este avivamiento,
sabe utilizar a los líderes. Aquí vemos con toda claridad tanto el ataque del enemigo, porque es el diablo el que se opone a que la palabra del Señor corra. Ustedes recuerdan, después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto, ahí fue tentado. ¿Quién se le apareció? El diablo, que pretendía cambiar el programa salvífico. Lo que había hecho con el primer Adán, quería hacerlo con el segundo Adán. ¿Quién es el que se detiene para que la obra del Señor no continúe? ¿Quién es el que acalla la voz? ¿Quién es el que oscurece la mente de las personas? ¿A quién le interesa en realidad que el Evangelio deje de existir? Que no haya denuncia del pecado, que la gente se conforme con vivir una nueva moral en medio de este cambio filosófico, de este narcisismo exagerado que se está viviendo en estos últimos tiempos. A nadie más que al diablo le conviene, porque la palabra de Dios lo desenmascara. La palabra de Dios está evidenciando la obra del Señor y los propósitos del Señor, y Dios sigue haciendo su obra donde haya una predicación bíblica. Así que los ataques del enemigo, como también la defensa cristiana, porque así como el diablo ataca, también la iglesia ataca, pero no de una forma confrontativa de violencia. La iglesia ataca de una forma espiritual, viviendo, predicando la palabra del Señor. Así que el ataque del enemigo tiene dos características aquí. La primera, el desprecio. El desprecio. A Jesús quisieron hacerle eso. Le llamaron pandera, perro muerto, hijo de fornicación, clandestino, sin educación, ciudadano de una quinta categoría, de Nazaret no puede levantarse. Ahí están sus padres. Entonces lo menospreciaron, en otra palabra, lo despreciaron. Eso es lo que quisiera hacer el diablo con la iglesia del Señor, despreciarla. En Sanedrín consideraban a Pedro y a Juan hombres sin letra y del vulgo. Es que la iglesia no va a competir con la universidad, entendamos. La iglesia no va a competir con los filósofos, entendamos. La iglesia no va a competir con la ciencia ni la técnica. La iglesia tiene su propio mensaje. La iglesia tiene su propia verdad. La iglesia tiene su propia forma de conducirse. Nosotros no tenemos que prestarle al mundo nada. Eso es lo que la gente no entiende. No está malo que el pastor se prepare, no he dicho eso. No está malo que los predicadores tengan cierto conocimiento, que interpreten la realidad social, antropológica en la que viven. No está mal. Pero eso no es lo fundamental. No se puede sacrificar el poder, la gracia, la presencia de Dios por adquirir conocimientos. No es así. Así que lo primero, el desprecio. Yo recuerdo hace muchos años estando en Jaén, y precisamente en uno de esos pueblitos aparece un hombre que le gustaba la música y seguía a los jóvenes de nuestro ministerio por la música. Pero era conflictivo, enfrentativo, era una persona que él era profesor y pensaba que todos éramos sus alumnos. Yo estuve conversando con él una noche, bueno, se dio cuenta que también nosotros sabemos la cartilla, la misma que él ha leído. Así que hasta ahí se quedó. Pero, digo, está bien, yo no soy pastor, yo no soy nada, por eso que usted sabe más. No, yo no estoy diciendo que sé más, simplemente tú me preguntas y yo te contesto. Pero me dice, mire, el día sábado va a haber una actividad del pueblo en este lugar. Y aquí va a venir un sacerdote a bendecir estas maquinarias agrícolas. Ese es un pastor, decía, un hombre ilustrado, educado, con una vestidura especial. Ese hombre es santo.
Esos son los santos, no ustedes que andan con vaquera, con jeans, con zapatillas. No, 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 no. El pastor de nuestras congregaciones decía, ellos son santos, andan con sus túnicas y no se juntan con nadie, hasta cuando hablan se hacen respetar, porque son gente muy santa. Y se mataba el hombre con la santidad y la santidad. Y llegó el día sábado y llegó su líder religioso y hizo la dedicación de las maquinarias. Hasta ahí estuvo bien. Y en plena pampa, que era una pampa muy bonita llena de hierba, ahí habían puesto muchas mesas para después de comer, beber y bailar. Así que el líder religioso, levantando la sotana, se tiró un baile toda la tarde. A eso de las 6 de la tarde estaba más borracho que una cuba. Y entre tres lo subieron como si fuera un paquete en un carro. Y ¡ay, qué santo, que es tu líder! Hasta cuando se emborrache el santo, ¿verdad? Y él dice, no, yo no sabía que los curas tomaban. Ya no he visto nunca un cura borracho. Bueno, ya tienes uno. ¿Se dan cuenta? Y no es que esté hablando peyorativamente, no, sino que la gente piensa que fulano, sutano es mejor. ¿Qué es lo que pensaban en Sanedrín? Que ellos eran mejores y menospreciaron a Pedro y Juan. Entonces sacamos una conclusión, que no es el poder del hombre, no es la sabiduría del hombre. Y Pablo lo dijo a los mismos griegos. Aquí el poder no es del hombre, la sabiduría no es del hombre. Aquí lo grande y poderoso es de Dios, porque Cristo ha venido a ser poder y sabiduría de Dios. Entonces, pero el diablo tiende a despreciar a la gente, y esto es bien curioso. Y a mí me dio mucha pena este hombre que les estoy contando, que defendía a sus líderes, terminó suicidándose. Se suicidó, se ahorcó en su cuarto donde vivía. Un profesor, no digo el nombre porque me da pena, pero ¿cuál fue todos los acontecimientos de su muerte? Un poco triste. Él era terrorista y lo estaban siguiendo y no quería caer en manos tal vez de que lo torturen. ¿Qué será? Se ahorcó, pero se había cortado la mano y con su propia sangre, antes de ahorcarse, había dibujado un corazón y ahí se veía la seña de sus labios. Él había besado ese corazón y abajo decía, te amo, Jesús, perdóname. A mí me hizo llorar. Yo boté mis lágrimas cuando supe todas esas cosas. En el fondo, el hombre quería saber de Dios. Desgraciadamente, el diablo tiende a menospreciar a la gente. Y el Señor ya lo dijo. El domingo estuve predicando sobre los niños. Y cualquiera que quiere ser una persona que vaya a poblar el reino de los cielos, tiene que convertirse como un niño. Así que si esto es la doctrina del Señor, no tenemos nada que discutir. Así que ellos decían, son hombres sin letra y del vulgo. Y la palabra que se traduce por sin letra quiere decir que no tenían ninguna preparación técnica ni profesional, especialmente en las cuestiones intrincadas de la ley de ellos. No conocen la Torah, ellos no eran escribas, ellos no eran rabinos, ellos no eran sacerdotes, ellos no eran miembros especiales de una congregación, eran pescadores. Así que la palabra vulgo se traduce como que eran laicos sin cualificación profesional. Y esta palabrita chistosa, que no tiene que ver nada con las cosas de Dios, lo han llevado a los púlpitos para decir, tú eres pastor y tú eres laico. Bueno, pues, y vamos a jugar con las palabras, es mejor que entremos a la seriedad y creamos en el poder de Dios, que puede poner mucho coraje, mucha fortaleza, mucha visión, mucha fuerza espiritual
para que frente a los ataques y embiste del enemigo, la iglesia pueda salir airosa y dejar muy en alto el nombre de Jesús. Así que el Sanedrín, como si dijéramos, lo veía como personas sin títulos académicos ni categoría profesional. Estábamos en Bagua Chica y había una especie de congreso. Y vinieron gente muy preparada. Yo me gusta escuchar a la gente preparada. Pero los preparados llegaron a una conclusión. La mayoría, el 99.9 de pastores eran campesinos. Algunos se ponían yanques, otros zapatillas. Nadie, ahí con el calor, nadie usa saco y corbata con sus sombreros en la mano. Y fueron menospreciados. El expositor dijo, yo no entiendo cómo pastores sin educación pretenden ser líderes en la iglesia del Señor. Si usted quiere ser pastor, usted tiene que haber estudiado filosofía, sociología, antropología y todas las guías terminadas. No. Si no, usted no se atreva a ser pastor, es una vergüenza. En fin, se explayó el expositor. Un hermanito con su sombrerito en la mano se levantó y le dijo, misionerito, ¿me permite una pregunta? Sí, le dijo, hable para que aprenda. ¿Y qué pasaría si mi hermanito Pedro, el de la Biblia, resucitara? Él podría pastorearnos. Todititos se soltaron a la risa y el hombre se avergonzó. Así como lo oye. Entonces, a menudo le es difícil a la gente en sencillo enfrentarse a los que se presumen intelectuales. Pero el que tiene a Cristo en su corazón tiene una dignidad que no da la escuela, el seminario o la universidad. Le dijo Jesús, estando en Cesarea de Filipo, cuando Pedro hizo una maravillosa declaración en medio de la confusión. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta verdad no te la puede haber enseñado un hombre ni una institución humana. Te la reveló mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Amén. Sabemos que el conocimiento de Dios, más que por estudio, más que como corolario de investigaciones, es un conocimiento por revelación. Así que él ataca al enemigo menospreciando. Segundo, el Sanedrín recurrió a las amenazas. El diablo está bravo. Pero el cristiano sabe que los hombres le pueden hacer una cosa de un momento, mientras que las cosas que Dios hace son eternas. El castigo, la opresión, la persecución son parte de la historia. Pero lo que Dios hace no solamente es parte de la historia, sino va a la misma eternidad. Así que al enfrentarse con este ataque, Pedro y Juan tenían muy en clara su defensa. No estaban temblando, no estaban ellos amedrentados, no estaban amilanados, ellos estaban serenos, respondiendo lo que debería responder todo cristiano con un gran y sólido conocimiento de Dios. Así que la defensa de los apóstoles, primera defensa, es un hecho indiscutible. ¿Cuál era el hecho indiscutible? Ahí tenían un milagro. ¿Cuál era el hecho indiscutible? Ahí había un hombre sanado y nadie podía negar. A alguien le dijeron, un hombre medio ateo le dijo a otro que lo evangelizaba, yo quiero que me des solamente la evidencia de un milagro. Y yo creo en Dios. Entonces el pastor que lo está evangelizando le dijo, es tan sencillo, no tengo ni siquiera que tomar de 100 uno. A ver, ¿cuál es? Un judío, nada más. Investigan quién es un judío, nada más.
la forma tan milagrosa que ha sido conducido desde Abraham 2000 años antes de Cristo hasta el siglo XXI, en medio de una situación tan difícil en su resurgimiento. Y a partir de un simple chauvinismo, por medio del sionismo, Dios vuelve a establecer su obra. Dios lo hace en 1948. Y desde el momento que se inicia, los judíos, con su gobierno propio, comienza la guerra de todos los países, pero nunca lo han podido vencer, porque Israel no pelea solo, Dios está con él. Si alguien quiere investigar, lea la Guerra de los 6 días de 1967. Y si usted no ve la mano de Dios ahí, es que no sabe leer, sinceramente. No sabe leer. Tiene que volver a aprender a leer y tiene que volver a hacer interpretación literaria de algún texto. Bien, y la segunda defensa, una total fidelidad a Dios. Si tenían que escoger entre obedecer a los hombres o a Dios, Pedro y Juan no vacilaban en lo más mínimo. No vacilaban. Esa era su defensa. La tercera defensa era una experiencia personal con Jesucristo. No les había llegado ese mensaje de terceros. Ellos no habían sido alumnos de terceros. Ellos habían sido alumnos directamente de Jesús. Sabían de primera mano que era la verdad. Y estaban tan seguros que estuvieron dispuestos a jugarse la vida por Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué puede hacer el diablo? ¿Qué puede hacer el diablo con gente tan evidentemente transformada? Bien, entonces termino este mensaje diciendo: Pedro y Juan no pudieron aceptar una prohibición así de parte del Sanedrín. De ninguna manera. No predique, los dejaron libres y alguien vino decía al Sanedrín: hoy los apóstoles que han soltado, sí, ¿qué pasa? Siguen predicando. Pero si le hemos amenazado, sí, pues, pero ellos siguen predicando, normal, como que nadie les habría prohibido, como si en lugar de decirle, vayan y prediquen, anímense, anuncien, no dejen, no dejen de hacerlo. Su primera lealtad y responsabilidad era para con Dios, no para con los hombres. Así que el hombre puede hablar bla, bla, bla. Entra por una oreja y sale por las dos. Cuando habla Dios, eso es palabra para cumplir y obedecer. Los apóstoles habían sido testigos de la resurrección y ascensión de Cristo. Nadie podía quitarle de la cabeza estas vivencias. Nadie podía perturbarlos para decir cosas sobre lo que ellos habían vivido. Nadie podía refutar lo que ellos habían pasado junto con el Señor. Habían participado con él durante 40 días desde su resurrección. Y lo curioso, que ninguno de los discípulos creyeron ni esperaron la resurrección. Los hermanos de Jesús inconversos, burladores, no estaban de ninguna manera diciendo: mi hermano ha dicho que va a resucitar. Cuando mi hermano dice una cosa hay que creerle, o por si acaso, de repente, tal vez. No, Señor, ellos estaban convencidos de que su hermano era un hermano más. Pero cuando lo vieron muerto y más tarde vivo, entonces no les quedó ninguna duda. ¿Usted cree que cualquier experiencia subjetiva que no haya tenido trascendencia en la vida puede haber hecho que la iglesia se enfrentara primero a los mismos judíos, luego a los romanos y por último al mundo entero? Claro que no.
Los hechos más disparatados son el fundamento de la doctrina cristiana. Y digo disparatados en el sentido de no tener lógica. ¿En qué se basa mi doctrina? En la muerte de un vivo. ¿En qué se basa mi doctrina? En la resurrección de un muerto. Miren, ¿dónde se encuentran las fórmulas que han estremecido el pensamiento de los griegos y ha desestabilizado la organización militarizada de los romanos? Se encuentra en la muerte y en la vida. Y aunque nos parezca mentira, eso es lo que nos hace uno, eso es lo que nos hermana a todo ser viviente. Así que si los del Sanedrín hubieran sido sinceros, los gobernantes habrían admitido estas evidencias con mayor prudencia. Habrían dicho como Gamaliel, tengan cuidado, Gamaliel lo dijo con mucha prudencia. Ellos eran responsables de dar testimonio de su Señor y Salvador Jesucristo. Nadie podía cambiar los designios de Dios en la vida de los llamados. Dios nos bendiga. Qué lindo pasaje. Yo lo veo bien bonito en realidad, que tiene mucha, pero mucha similitud con lo que puede pasar a cualquier cristiano sincero que se enfrente a las opiniones diversas de la gente de hoy. Dios nos bendiga, todos contentos por la palabra, y seguimos estudiando el libro de los Hechos. Recién vamos por el capítulo 4 y se nos acaba el año. Esto quiere decir que la Biblia, por más que la prediquemos, nunca la terminaremos. Siempre la voz de Dios traerá un mensaje nuevo. Dios nos bendiga. Vamos a terminar.